cuánto ganaste, si recuperaste costos, en cuánto tiempo recuperaste costos, cuál es tu utilidad, cuál es tu utilidad bruta, cuál es tu tasa interna de retorno, para todos estos aspectos considerados a precios de mercado. Esta es la que tradicionalmente los fundadores, los fondeadores consideran para determinar si fondean o financian, vamos a llamarlo así, a un proyecto o no, ¿verdad? Porque a su vez ellos atrás también se están fondeando y a ellos también les dicen, oye, pues ahí te va el dinero, pero ese dinero, ¿qué resultado vas a dar del mismo? Pero hay la nueva, y nueva, repito, nueva de años para acá, pero ahora sí es la nueva, porque la situación así lo exige, es la social y de impacto, y que lo que hace evalúa la sustentabilidad de una inversión. Algunos le llaman la sostenibilidad de una inversión, pero se mueve a través de lo que los holandeses llaman la triple P. Bueno, ellos en su traducción al inglés es People, Planet y Profit. Yo en mi traducción al castellano le llamo personas, planeta y provecho económico para mantener las tres P's. Y esto es la nueva idea que está cundiendo y que de pronto está entrando a todas las organizaciones, primero las internacionales, que son una fuente muy interesante de fondeo, y también fuentes de fondeo nacionales. ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad? Bueno, quizá algunos compañeros que ya vieron esto con un servidor, digo, ya lo vi, pero bueno, lo repito rápidamente para aquellos que nos han hecho el favor de, así como dicen, de sintonizar por primera vez, el valor actual neto, el VAN, o valor presente neto también le llaman, es el valor de los ingresos netos descontados por el valor del dinero en el tiempo. O sea, la idea es que cuánto vale mi proyecto, ahorita que estoy arrancando, y lo que dice, cuál es el flujo que voy a generar de aquí a 10 años, por ejemplo. Pero además hay que tomar en cuenta que hay un valor del dinero en el tiempo. Si yo no dedico mis recursos a mi proyecto, pues podría estar con toda tranquilidad metiéndolo a plazo fijo sin ningún riesgo, ¿verdad? Cuando veo el proyecto hay un riesgo. Entonces, cuando se hace el análisis del valor actual neto, que les comento, en algún tiempo hicimos el ejercicio, es una fórmula de Excel, muy sencilla, ya está hecho todo, pero hay que considerar ese valor de los ingresos netos, porque también tiene que ver con cuando ustedes lo quieran vender su proyecto, pues el que se los compre va a decir cuánto vale. Ah, pues mira, vale este flujo de ingresos netos que vas a tener en el futuro, ¿verdad? La suma del flujo de netos en el futuro, ya descontados por el valor del dinero en el tiempo. Esa es una. La otra es la tasa interna de retorno. El anterior depende obviamente de los costos, depende de los ingresos. En una sesión anterior ya hablamos del flujo de recursos, ya vimos cómo se arman los ingresos, cómo se arman los costos, cuáles son, perdón, costos de inversión, capital de trabajo y todo eso. Pero bueno, digamos que ya tienen ustedes lo que llaman su análisis pro forma, calculan su valor actual neto, y eso depende de costos, ingresos, y depende también de un valor macroeconómico que se llama la tasa de descuento. Esta es, refleja el costo del dinero y normalmente está fijada por el Banco de México y Secretaría de Hacienda. Entonces, el valor de su proyecto depende de la parte interna y también de una valoración externa del costo del dinero. Pero hay otra forma de hacer el cálculo, que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno nos evalúa la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido. Esta es muy fácil, es un poco complicada para, digamos, calcularla. Antes era toda una historia de calcularla, ahora pues, otra vez el Excel la calcula en 2 segundos, pero esencialmente es la tasa de descuento, la tasa de interés en la cual se equiparan costos e ingresos. Pero para no entrar en esa discusión, eh, la forma más sencilla de expresarlo es, yo meto un peso, ¿cuál es la rentabilidad de ese peso? 15 centavos. Ah, perfecto. Entonces tiene una rentabilidad de 15%. Muchos fondeadores, en mi experiencia dentro del sector financiero, establecen, por ejemplo, 15% como una rentabilidad mínima a considerar. Entonces, ese es un aspecto.
Y ahí, si ustedes lo toman en cuenta, esencialmente lo que están viendo es la rentabilidad interna. Se llama interna porque, vean, depende de las condiciones internas. Ahora, ustedes lo que hacen es, oye, ¿el proyecto vale o no vale la pena? Pues depende, porque la rentabilidad, la tasa interna de retorno puede ser menor que lo que me cuesta a mí conseguir mi fondeo. Entonces, esa tasa interna de retorno es, digamos, algo que expresa, no cambia la forma, dependiendo de la forma como fondean el proyecto. Sí cambia lo que le llaman la rentabilidad del inversionista. La del proyecto no se modifica, la del inversionista sí, porque el inversionista, si se fondea con recursos, por ejemplo, de capital o algo de crédito, puede ser que reciba lo mismo, pero está aportando menos. Y la otra, que es muy interesante, es el retorno social de la inversión. Lo mantuve en inglés porque, digamos, para que no se confunda con lo anterior, es el Social Return of Investment, ese ROI, así se maneja en la literatura, y lo que mide es el valor del costo de oportunidad y del impacto social, ambiental y económico de una inversión. Ahí están las tres P's, ¿de acuerdo? Impacto social, las personas, ambiental, el medio ambiente, el planeta, y económico, el provecho económico. Es decir, esta es la, digamos, la definición de estado del arte de las entidades financieras internacionales de lo que es este retorno social de la inversión. Y esta idea de costo de oportunidad, pues es un concepto económico, ¿verdad? Como ustedes saben, es lo que yo dejo de ganar en la mejor opción alternativa posible por hacer lo que estoy haciendo. Y entonces la pregunta que aquí viene es, bueno, tú vas a invertir en este proyecto, pero ¿qué está dejando de ganar la sociedad? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está? Por ejemplo, cuando fue la guerra mundial, el, la agricultura, productividad de la agricultura mexicana creció. Muy curioso, porque la razón es muy peregrina. La razón fue que muchos de nuestros compañeros jornaleros se fueron a Estados Unidos y pues no había mano de obra. Y entonces ahí lo que estaba diciendo es que había un exceso de mano de obra para la productividad como estaba la agricultura en aquel entonces. El costo de oportunidad, también otro sentido que le pueden dar, oye, yo tengo un servicio médico gratuito. ¿Cuánto me costaría que yo tuviera que pagar el servicio médico? ¿Sí? Entonces, este es un concepto muy interesante, y dentro del concepto de lo que se mencionó de un curso de presentación sobre indicadores de impacto, ahí con todo gusto les podemos profundizar este tema. Lo único que les quiero comentar es que ya es un tema presente, y que además, y otra vez hablando de los proyectos productivos, abre una gran oportunidad de fondeo si ustedes evalúan su proyecto a través del retorno social de la inversión, porque habla de empleo, habla de cuestión social, habla de impacto ambiental, habla de conceptos que en algún momento no tenían la misma valor, pero que de las pocas, vamos a llamarle, externalidades positivas del tema que traemos, es que nos ha hecho voltear en la vista a cómo vemos los proyectos en una forma diferente como lo hacíamos antes. Ahí está la fórmula. No voy a entrar en detalle, ¿verdad? Repito, en otro ejercicio que ustedes pueden ver inclusive en la página de Terraética. Ahí está la presentación. Ahí analizamos cómo se calcula en detalle, hacemos un ejercicio en Excel, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes, ahí en el BAN, lo que está jugando, si lo pueden ver ustedes, esa es la famosa tasa de descuento. Esta es externa, ¿verdad? Y lo que le da el BAN es el valor, les dice, son tantos millones de pesos vale tu proyecto o tantos miles de pesos. Pero acuérdense, es la suma del flujo de ingresos netos traídos al presente, por eso se llama valor actual, y ya descontados por esta llamada tasa de descuento. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la tasa interna de retorno? Bueno, la tasa interna de retorno, otra vez, aquí lo que hace es que esta relación de los flujos
la hace igual a cero, ¿se acuerdan que les comentaba? Y dice, ¿cuál es la I para que se dé esta relación? Bueno, si ustedes lo hicieran a la antigüita, son un conjunto de ecuaciones y tienen que resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. Y además, o por simulación, le llamaban por acercamientos sucesivos, llegaba uno a esa tasa. Ahora, no hay problema, le aprieto a Excel, dame la TIR y ya la tengo, ¿verdad? Lo cual pues permite hacer ejercicios de simulación muy interesantes. Y ahí está la famosa ROI. Vean ustedes la triple hélice de la que se menciona. Digo, los holandeses la acuñaron y ahorita pues ya es internacional. Y ven ustedes, ahí están las personas, ahí está el medio ambiente y ahí está el provecho económico, ¿verdad? Y esta, esta tasa social de inversión, esta razón social de inversión, este coeficiente social de inversión, se obtiene dividiendo el valor actual neto entre la inversión. Pero, atención, el valor actual neto no es el valor actual neto tradicional, el que ya vimos de los flujos. Es el valor actual neto de los costos de oportunidad y los impactos de la inversión. Es darle un valor, monetizar conceptos que, desde el punto de vista cualitativo, es fácil expresarlos, pero hay que ponerlos en términos de un valor. Hay metodologías para hacer esto y, repito, en ese curso con todo gusto los podemos ver con ustedes y lo divide entre los recursos financieros. Es una especie, también le llaman, aunque muy modernizada, de la relación beneficio-costo. Había otra interpretación de lo que era el concepto social, que tiene mucho que ver, digamos, con lo que la sociedad en su conjunto deja de ganar bajo una asignación eficiente de recursos. Eso era antes, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, en ese, eh, en ese, perdón, en ese, en ese, en esa idea del BAN y de la inversión, tenemos valor actual neto de recursos y recursos financieros. Entonces decía que, por ejemplo, si yo hacía una evaluación de un proyecto y consideraba los impuestos desde el punto de vista privado, pues lo metía como costo. Si lo veía como social en ese contexto, lo veía entonces como ingreso. Perdón, al revés. Si el impuesto lo veía yo como un costo privado, y si era desde el punto de vista social es un ingreso, ¿por qué? Porque la sociedad estaba recibiendo ese ingreso, ¿verdad? Entonces, esta nueva metodología, repito, lo enfatizo y discúlpenme que lo repita, es algo que ya debe de estar en esta reinvención de la forma como hablamos de proyectos. Supone, desde luego, que hicieron ustedes la anterior, porque acuérdense que hay un tema, repitiendo la famosa hélice, hay un tema de renta, de provecho económico también, pero entonces lo que hace lo complementa, lo maneja, lo suma, lo integra un valor que tiene mucho más sentido y sobre todo tiene mucho más sentido, repito, para aquellas entidades que los van a fondear. Los que van a fondear a nivel internacional pues no están buscando rentabilidad en el sentido tradicional, estamos buscando impacto social. Igual las empresas nacionales que fondean o que dan donaciones, pues no están buscando hacerse ricos, no, lo que están buscando es tener un impacto social. ¿Y cuál es la forma para mostrarles que efectivamente el proyecto lo tiene? Muy bien. Entonces, ahora, no es la única variable, lo que es crecimiento de bienestar, que afecta, porque hay otras variables, por ejemplo, la inflación. Estamos, como ustedes saben, en una inflación de un dígito, ¿verdad? Hay varios tipos de inflación. Bueno, esto ustedes, Índice General de Precios al Consumidor. Es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos. Eh, Se diferencia de lo que es el cambio de precios de un producto, porque cuando es la inflación es generalizada, es todos los productos, ¿de acuerdo?
y cuando la inflación alcanza niveles de hiperinflación, una inflación galopante, entonces si sube el precio del automóvil, ya no sabe uno si fue porque se vendieron más automóviles y entonces la demanda mejoró y subieron el precio, o porque el costo cambió, subió el costo y entonces tuvieron que subir los precios. Y no lo sabe uno porque como todo está subiendo, es como una niebla, es una niebla densa que cubre el comportamiento de precios. Y eso es muy importante para su proyecto porque, como ustedes ven, aquí tenemos la moderada, menos de un dígito, la galopante, más de un dígito y hasta dos dígitos, y la hiperinflación, que es de más de dos dígitos. Y bueno, ¿por qué hay inflación? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero ustedes saben, ¿no? La teoría monetaria, un tema de masa monetaria, porque pues hay una demanda general, que viene lo que le llaman la demanda agregada, ¿verdad? Que también la vimos en el curso de macro, inflación de costos, los precios, los salarios están subiendo en forma continua, todos los salarios, y cuando el gobierno gasta más dinero que recaudado por los impuestos, lo que hace ofertar al público bonos con el objeto de circular la economía y la impresión de billetes o monedas. Es decir, ahí es cuando ofrecemos bonos y entonces pues no está respaldado obviamente por las condiciones económicas que llaman reales. Bien, pero simplemente para regresar a esto, ¿cómo les afecta la inflación? Bueno, a un proyecto productivo en este momento no es grave. La tasa de inflación la consideran ustedes sobre todo cuando hacen su flujo, su proforma, pero pues estamos hablando de inflaciones de menos de un dígito, es más, menos a veces de 5%, entonces es manejable. Pero, pero, volvemos a lo mismo. Ustedes están hablando de aquí a 7 años, 8 años. Bueno, ahorita está manejable y después, ¿hacia dónde se dirige la economía? Porque un cálculo, un subvalor, bueno, ya saben, cuando uno hace un proyecto, y yo creo que todo el mundo lo ha experimentado, pues uno quiere vender el camello, ¿verdad? Como dicen. No, mira, se va a vender, olvídate. Y los precios, no, los precios van a subir porque se va a vender más. Los costos, no, los costos van a bajar porque cada vez va a ser más eficiente. Y hay una que le llaman la curva J, que es una curva que se utiliza en el sistema financiero, nosotros la usábamos, en lo que ustedes comparan cuál era la proyección que se hizo del proyecto, el análisis pro forma, y cuál fue la realidad. Y se van de espaldas, ¿verdad? De la diferencia. Es más probable que sobreestimen su proyecto en buen sentido a que lo subestimen. Y bueno, eso tiene que ver con riesgo y ser optimista. Muy bien. Ahora, otro concepto que menciono aquí, porque es un concepto fundamental, es para un proyecto productivo el tema de salarios de empleo. Aquí está el cambio de desocupación, eh, situación en que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo. No necesito decir, es una situación que estamos viviendo, la gente tiene la capacidad, tiene el deseo de trabajar y tiene todas las condiciones, pero simplemente no hay trabajo. Y hay dos sectores, porque esto se da a dos niveles, el sector formal y el sector informal. En el sector formal, la desocupación o la ocupación tiene un carácter estructural, cíclico, estacional o friccional, y la economía informal. Bueno, aquí simplemente por los nombres dicen, ¿verdad?, el tipo de ocupación. Y ahorita tenemos un problema estructural en el sentido de la estructura de la economía. Esperemos que sea friccional. Friccional le llaman cuando uno sale de un trabajo y tarda un tiempecito en conseguir otro trabajo. Entonces ahí, cuando tiene usted trabajo, pues no, pero ya tengo unas citas. Esa es una ocupación friccional. Pues la estacional es la que es de menos de un año, ¿verdad? Por ejemplo, que vamos a llamarle el tiempo de Navidad, pues todo el mundo sale a comprar, a vender regalos de Navidad, entonces hay más ocupación. En el verano las tiendas ocupan más personas, etcétera, etcétera. Y la cíclica es aquella que cubre periodos de más de un año
y que tiene que ver con el ciclo económico. Ya ven, la economía es